Hola Julieta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Qué lindo día, qué linda tarde, ¿no? La verdad. Realmente hermoso, eso estábamos hablando recién con Hernán, las diferentes temperaturas, tanto en Merlo, en Mercedes, acá en San Luis, realmente muy pero muy lindas. Muy disfrutable, ¿no? Antes nos Totalmente de quejábamos del acuerdo. frío, ahora no nos quejemos del calor. No. Por supuesto. A ver, los argentinos sobre todo somos quejones por naturaleza, ¿no? Sí, es como una característica, por eso es contracultural lo que estamos proponiendo desde esta columna. No se queje, accione. Pero sí. Y hoy les proponía que habláramos sobre inteligencia emocional, ¿no? Habíamos Exactamente. conversado la posibilidad, porque está tan de moda, todo el mundo habla de la inteligencia emocional, pero no todo el mundo tiene claro qué es la inteligencia emocional. ¿Qué es? Y bueno, ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come? Bueno, es la capacidad o la habilidad que tiene una persona para poder encauzar eficientemente sus emociones, ¿no? Para poder servirse o valerse de sus emociones y no ser secuestrada o ser víctima de las mismas. Qué difícil es, ¿eh? Muy difícil. Es difícil, y noten que no hablo de la capacidad de controlar las emociones, sino hablamos de manejar o de gestionar bien esas emociones. Porque hay autores que hablan de que la emoción es como una carta, ¿no? Todas las emociones, la ira, el enojo, la angustia, la tristeza, lo que fuera, cualquier emoción, la alegría, el entusiasmo, son cartas que uno recibe, y si uno no la puede decodificar y no la puede encauzar bien, es como si no hubiera leído esa carta, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, a veces llegan a la consulta, a la oficina, a veces personas que plantean que están muy desmotivadas, y en realidad hay que preguntarse el por qué, hay que indagar, ¿no? Y hay que valerse de esa desmotivación o de esa tristeza para obtener información, ¿no? De valor. Entonces, digo, la inteligencia emocional, todos podemos ser muy inteligentes emocionalmente. Esta es una visión que nos compartió Daniel Goleman, pero en realidad no es él, no es este autor el que inventa la piedra filosofal, sino el que le pone el nombre, ¿no? O el que publicita más y hace más conocido esta terminología. También se habla de 7 inteligencias distintas, las inteligencias múltiples, no sé si lo han sentido nombrar. Sí. Que hay inteligencias prácticas, inteligencia más matemática o lógica, inteligencia para la comunicación, para las relaciones sociales. O sea que en sí la inteligencia emocional tiene mucho que ver con el manejo del mundo interno, qué me digo a mí mismo y cómo registro mis propias emociones, y también el manejo del mundo relacional, o sea, mi vínculo con el otro, ¿no? Cómo me vinculo con el otro. Me posiciono en un lugar de víctima, todos tienen la culpa y yo soy la pobre víctima inmolada, o al revés, digo, bueno, asumo mi porción de responsabilidad en toda relación en la que participo. Entonces, tiene mucho que ver con esto, mundo interno y mundo relacional. En general, sí, perdón. No, te escucho, perdón. No, decía que en general la pregunta que surge, habiendo definido, ¿no? Decir, bueno, ya sabemos lo que es inteligencia emocional, la pregunta que sigue es, ¿se puede entrenar? Porque hay personas que vienen y me dicen, yo de eso cero, ¿no? Así, y decretan eso, yo de eso cero. Y hay otras personas que dicen, no, yo soy muy inteligente emocionalmente, y uno las conoce, y se da cuenta de que sus relaciones no son óptimas, o de que viven peleando, o son conocidos por conflictivos. Entonces vos decís, inteligencia emocional, ¿viste? Entonces, en este sentido la buena noticia es que sí se puede entrenar, como la memoria, como distintas funciones del cerebro. Lo que pasa es que la inteligencia emocional es más abarcativa, ¿no? Claro. Es como 3D, vamos a decir. Pero sí se puede entrenar, y para eso hay que seguir, digamos, algunos consejitos prácticos, ¿no? Que me gustaría compartir con ustedes algunos. A ver, ¿cuáles pueden ser? A ver, algunos. Primero, algunos. Llevar un diario personal. Mira vos. Pasa cuando yo les digo ese consejito? A ver, ¿qué es lo primero que surge? Yo nunca lo hice, pero no, bueno. Yo tampoco nunca. Y hay que tener conducta para hacerlo. Hay que tener conducta, y a veces lo primero que a uno se le ocurre, eso es cosa de niño, o sea, a los 15 años por ahí capaz que llevaba un diario, pero ahora un diario personal.
Desde el coaching creemos mucho en el registro de las emociones para poder trabajar con ellas, ¿no? O sea, lo que yo no puedo denominar y no puedo individualizar, no lo puedo trabajar o mejorar, ¿no? O eliminar, si necesitara alguna característica o algún mecanismo ser eliminado. Entonces, por eso es muy importante llevar un diario personal, Sí. en donde uno pueda contarse a uno mismo, porque eso es lo interesante del diario personal, es un diálogo con uno mismo. Claro. Uno, ¿no es cierto? Ustedes que son periodistas o locutores. Sí, uno no lo muestra, no lo hace para que lo vea un tercero. No lo muestra nadie, eso es propio, personal, individual y súper privado. Entonces ahí es donde yo cuento, esta persona me desilusionó, a mí esto me dolió, me causó, no sé, un perjuicio, pero que la otra persona por ahí no se dio cuenta o lo que sea, ¿no? Y escribirlo en el diario personal. Eso es muy valioso, ¿no? Después, empezar a utilizar en nuestro lenguaje mayor variedad a la hora de hablar de nuestras emociones. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que no tenemos solo 4 emociones. Estar alegres, estar tristes, estar enojados y estar cansados. Listo. ¿Esas son las 4 emociones? No. Hay muchísimas otras emociones. La irritabilidad, por ejemplo, el estar irritable, el estar poco tolerante. No solo existen muchas más emociones, sino también gradientes de esas emociones, ¿no? Entonces empezar a utilizar estos gradientes, por ejemplo, decir, estoy un poco molesto, estoy algo irritable, hoy estoy muy irritable, ¿no? Entonces son distintos grados o distintos volúmenes, por decir así, o distinto nivel de la intensidad, y me permite tener inteligencia emocional el poder detectar en qué estadio estoy de esa emoción. No se trata de ser ingeniero, así, a ver, en el sentido de ponerle un número, del 1 al 10 estoy 5 de Claro. no es necesario eso, pero sí tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo les pregunto ahora, ¿ustedes cuál es la emoción preponderante que tienen ahora, en este momento, de sacar una foto interna? Ahora, ahora estamos tranquilos. Tranquilidad. No siempre Bien. pasa eso, pero hoy No estamos, siempre. Hoy estamos relajados. Bueno, ahí está lindo, están calmos, están relajados, tranquilos. Fíjense todas las variantes, los sinónimos para denominar ese estado, ¿no? Y están muy calmos o están en un promedio calmos, ¿cómo se sienten? No, tampoco es que estamos tirados en una... Claro, que nos falta la reposera ahí afuera, pero ¿no? Estamos calmos. Bien. Sí, tranquilo. Calmos, pero en acción. Exactamente, en acción, claro. exactamente, Es el dinámicos. estado ideal, ¿no? Estar en acción y sin tensión. No se da mucho, te digo, Julieta. No se da mucho. Hay que Los aprovecharlos. voy a ir a visitar, ya los voy a ir a visitar en persona. Pero es cierto que, claro, lo de ustedes es por ahí la vorágine de la información, ¿no? Y todo es para ayer y tener la primicia. Sí. Bueno, eso también alimenta muchas veces el nerviosismo, Obviamente. la ansiedad, ¿no? Claro. Pero bueno, es interesante poder, entonces, los que nos estén escuchando, esto de poder ampliar el vocabulario respecto a las propias emociones, ¿no? Y entonces empezar a detectar qué tipo de emoción tengo y en qué grado la tengo, ¿no? Pues yo puedo estar molesta con alguna persona y no por eso estoy re enojada, ¿no? Y van a ser otras las consecuencias. Después otro tip que me parece interesante compartir con ustedes y con su audiencia es esto de ser cuidadosos con el menú de pensamientos. O sea, elegir muy bien lo que pensamos. No somos víctimas de nuestros pensamientos, somos los autores de nuestros pensamientos. Entonces uno decide qué va a pensar ese día, si se va a dar ánimo, si se va a poner en la tribuna que hincha a favor o si se va a boicotear y poner en la tribuna que hincha en contra, ¿no? De uno mismo, o de sus proyectos o de sus cuestiones. Por esto, creo que lo hemos hablado en alguna otra ocasión, cuando vamos a un lugar, a comer un lugar rico y bien presentada la comida, nos tomamos nuestro tiempo para elegir en el menú como si fuera la última vez que vamos a comer. Sí. Y a veces yo les suelo preguntar, ¿ustedes prepararían la cena de hoy con los restos de la cena de ayer? Y entonces uno, de solo pensarlo, arruga el ceño, ¿no? Y dice, una sensación de asco, ¿no? Bueno, ¿por qué vas a preparar tu vida de mañana con los pensamientos de ayer? Claro, ¿no? está bueno. Entonces, en este sentido tenemos que elegir el menú de pensamientos y créanme, disparamos al día 60.000 pensamientos.
que por lo menos el 20%, el 30% de esos pensamientos sean elegidos. Ujú. Ahora, Julieta, ¿cómo se hace para poder tener tantas decisiones sobre los pensamientos? Porque viste que a veces los pensamientos vienen y van, e inclusive, por ejemplo, no sé, en un proceso de meditación, donde vos decís, bueno, no, tengo que tener la mente en blanco, tengo que tener la mente en blanco, pero no pasa, van, vienen, vuelven. ¿Cómo haces para establecer como un control de tus propios pensamientos? Bueno, eso es muy interesante, una pregunta muy interesante, porque primero tengo que identificar lo que estoy pensando, ¿no? Los otros días venía una alumna que está preparando su tesis final para recibirse y demás, y me decía, mira, me has hecho dar cuenta de que ando siempre como con una nube negra arriba de mi cabeza, y entonces así era imposible que yo pudiera avanzar, ¿no? Entonces ahora por lo menos registró la nube negra, pero la sigue teniendo. O sea, se ha hecho el hábito de los malos pensamientos, y no en el sentido pecaminoso del pensamiento, sino en el sentido de esto, de la toxicidad de algunos pensamientos. Entonces el primer requisito es esto de tener el diario personal para identificar qué estoy pensando, ¿no? Claro. Entonces decir, hoy qué pensé, hoy cómo salí de casa, porque también cómo pensé que iba a ser mi día. Uno va decretando cosas, ¿no? Y uno puede no creer en esto, pero piensen en el día en que algo se cruza y cómo uno empieza a traer cosas que se siguen cruzando y es como una bola de nieve, ¿no? Porque uno se puso mal realmente. Hay días que a uno le dan ganas de volver a la cama, ¿no? Pero digo, más allá de eso, lo que dependa de nosotros en cuanto al pensamiento tiene mucho que ver con los registros internos. Entonces, en el caso de la meditación, lo que se suele recomendar es que hay que dejarlos pasar y que se Tal cual. crucen, no hay ningún problema, ¿no? Como Ujú. si fueran nubes, dicen los Claro, maestros de algo la así como que meditación. rebotan y vuelven, Claro, van y vienen, pero sin darle identidad. exacto, sin poner el foco de la atención allí. Exacto. Pero en cambio acá el proceso es al revés, o sea, si Mm. nosotros queremos cambiar un pensamiento por otro, hay que empezar a trabajar con las afirmaciones positivas. Luis Hay es una experta en esto, ella escribió el libro Usted puede sanar su vida, y ella sostiene que con afirmaciones positivas se pueden curar incluso enfermedades, ¿no? Al menos como método complementario, aclaro yo, siempre es importante acudir Sí. al médico. Por otra parte, entonces, esto de la afirmación positiva se convierte en la profecía autocumplida. Es decir, si yo digo que algo puede suceder de esta manera, es más probable porque ya puse la atención ahí respecto de otras cosas, ¿no? Que suceda así o que se encamine mi energía para traer algo parecido. Por eso, lo primero, respondiendo a tu pregunta, es identificar qué estoy pensando, qué me estoy diciendo. Por ejemplo, ¿qué pienso respecto al dinero? Me considero merecedora de ganar bien, de que me paguen bien mi trabajo, de tener buenos clientes, de tener clientes que me reconozcan por lo que hago, o no, o yo acepto el pago como una especie de limosna. Entonces, bueno, es como pienso respecto al dinero, y en Claro. gran parte tiene que ver cómo me enseñaron a relacionarme con el dinero en la casa. ¿Qué se decía en la casa? Que tener dinero, los que tienen dinero siempre lo logran por el mal camino. Ujú. Hay ese tipo de frases que se han dicho a veces en la Sí, sí, es casa y cierto. que a uno, ¿no es cierto?, le queda grabado. Entonces, bueno, primero es identificar el pensamiento y después identificar, el paso siguiente es la creencia que mantiene ese pensamiento. No hablamos de creencia religiosa, sino de la convicción. Por ejemplo, todos los ricos son malas personas. Eso es una convicción. Entonces yo no quiero ser rica. ¿Por qué? Estoy dando un ejemplo, ¿no? Claro, claro. No vaya a Sí, ser cosa seguro. que mi inconsciente lo tome. Y dice un autor que el inconsciente no tiene sentido del humor, así que no hay que hacer ni en chiste esas expresiones. Pero bueno, es interesante, digo, entonces si uno se planta así o se posiciona así frente al dinero, lo más lógico es que los clientes no le paguen, ¿no? Que más allá de las situaciones concretas que atraviesa el país, que la situación se vuelva más oscura para uno que para el resto. Entonces, realmente no es solo la afirmación positiva, hay que hacer un montón de otras cosas y hay que ponerse en acción, ¿no? La buena suerte es amiga de la acción. No alcanza con el buen pensamiento, pero sí se empieza por el buen pensamiento. Me gusta pensar en, hay un tenista muy famoso, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, un tenista de alta jerarquía, así que estuvo en los top 10, y él decía que a sus partidos los ganaba en la ducha.
me pareció muy interesante, ¿no? Esto, ¿cómo los ganaba en la ducha? Y con el pensamiento positivo. Claro. O sea, él, desde la ducha, que la última ducha, antes de salir a la cancha, él iba trabajando con afirmaciones positivas, más allá de que claramente había hecho un entrenamiento físico muy intenso. Es decir, hay que unir el pensamiento y la acción. Me parece que todo esto que estamos hablando está muy relacionado entonces con la actitud que nosotros, con la que enfrentamos nuestra vida, ¿no? Si de pronto tenemos siempre o intentamos tener siempre una actitud positiva, eso también implican desde ya pensamientos positivos y si no todo lo contrario. Sí, definitivamente, y también es como vos decís, Norma, la actitud, y también la actitud que se contagia en tus círculos, donde te estás moviendo, ¿no? Porque nos Sin terminamos duda. pareciendo a las 5 personas con las que compartimos más tiempo en nuestra vida, en nuestro día, en este periodo de la vida, ¿no? Entonces hay que analizar quiénes son esas 5 personas a los que le estamos, o por elección o a veces por ámbito de trabajo. Estamos tanto tiempo con esas personas que se produce el efecto contagio. Entonces hay que decidir quién contagia a quién. Eso está bueno, ¿eh? Sí, Eso está muy bueno. Uno el que contagia al otro. Exactamente. Muy lindo eso. Me encanta. Julieta, como siempre, que tengas una excelente semana y hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene. Chao, Hasta adiós. luego.